Vimos, ¿les quedó de tarea algo de este documento? Operaciones básicas con vectores. ¿O hasta dónde llegamos? A ver, ¿alguien que recuerde? Bueno, Pues Creo que dejó todo el documento de tarea. sí, pero dijo que hasta dentro de 15 días, profe. sí, pero que lo hicieran, que lo comenzaran a hacer, porque hoy íbamos a ver el programa Lawyer Pro. O sea, la vez pasada vimos todo lo de vectores, el documento que hablaba acerca de la teoría de vectores, ¿no? Componentes cartesianas, dicho de otro modo. Este apéndice A de vectores, ¿lo terminamos? ¿Sí? Creo que sí, profe. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta tarea. Y bueno, ahorita vamos a ver quién la hizo y los que no la hicieron, pues nos van a resolver aquí unos ejercicios. Entonces este lo voy a cerrar. Y nada más vamos a trabajar con este. Y con esta lista. Bien, entonces, bueno, aquí vienen unos ejercicios acerca de vectores y cómo estos se representan. Aquí creo que hicimos estos de ejemplo. Que los terminamos bien. Sí, sí hicimos eso. Bueno. Sí, hicimos eso. Esto sí, ¿verdad? Muy bien, entonces, luego acá vienen otros ejercicios que hay que sumar, restar, dividir, etcétera. Bueno, dividir, ¿no? Nada más sumas de vectores, calcular su magnitud, etcétera. Y bueno, por ahí viene a realizar unas operaciones para encontrar unos vectores de desplazamiento. Y luego viene este cuadro, este plano, donde hay varias figuras y pues se trataba de localizarlas. Entonces les quedó aquí esta tarea para hacer. Y yo hice un pequeño resumen para no tardarme tanto aquí haciéndolo. Y bueno, en este documento voy a guardar aquí archivo, guardar como, y bueno, lo voy a guardar en su grupo. Entonces, este es otro. A ver, es más arriba. Es en el grupo de ondas y fluidos. Y lo voy a guardar. En avance. Guardar. Ok. Bueno, ¿qué contiene este documento? Simplemente son los ejercicios de tarea que corresponden a algunos de los vectores, o sea, algo de la tarea que ustedes hicieron. Aquí está, por ejemplo, la abeja o el vector que corresponde a la abeja. Lo representamos como RA, R sub A. Y bueno, ese sería la abeja. B creo que es no sé si es la hormiga. Ahí es la hormiga. RB es una hormiga. Está por aquí. Esta. Y luego sigue RC, que es el gallo. RD, que es otra hormiga. RD es esta hormiga que está acá. Etcétera. Bien, entonces este ejercicio lo completaron. Entonces vamos a ver qué les quedó en esos ejercicios. Y bueno, vamos a revisarlos a ver si es cierto. Entonces, RA, el vector que corresponde a la abeja, que representamos nosotros como RA, esto quiere decir, o se lee como la posición del objeto A, que es la hormiga. RA es igual a, y observen que las coordenadas de estos vectores, de este vector que se llama el vector posición, en lugar de nosotros decir es el vector RA en X, o perdón, sería RX. En lugar de RX se escribe XA.
Es decir, las componentes del vector posición son XY. Si este en particular es el vector posición que corresponde a, sería XA, YA. Si tenemos un vector general R, sus componentes son XY más YJ. XY. Entonces así vamos a representar al vector posición, porque finalmente sus componentes de ese vector posición pues tienen que ver con las coordenadas XY de los puntos. No son las coordenadas, o sea, hay que aclarar, no son las coordenadas del punto, son las componentes del vector. O sea, XA y YA son componentes de vector, no son coordenadas, no son un punto. Son sus componentes de este vector. XAY es un vector YAJ. XA es la componente, se llama en X, YA es la componente en J. Las componentes como tal, pues pueden ser negativas o positivas. Lo que es siempre positivo sería la magnitud de la componente. Muy bien, entonces, las componentes del vector RA, pues son 6 centímetros en Y, más 6 centímetros en J, o decimos que 6 centímetros en X, y 6 centímetros en Y. Es XA vale 6, YA vale 6 centímetros. Muy bien, y RB, sus componentes son XB y YB, o en términos de vectores, XB a lo largo de la dirección Y, o la dirección X, más YB a lo largo de la dirección J. Y en este caso, XB vale menos 5, eso quiere decir que va al contrario del vector unitario Y, y YB vale menos 3, va hacia abajo en dirección de el vector unitario, en dirección opuesta al vector unitario J, que sería la dirección Y positiva. Y así, entonces aquí están todos, a ver, revísenlos, vean a ver si están de acuerdo con el trabajo que ustedes hicieron de su tarea. Bueno, ahí teníamos ya XA, YA, eso no hay problema, ya estaban resueltos. ¿Cuánto les dio RF? RF, ¿cuánto les dio a los que hicieron la tarea? 6 centímetros en I y menos 8 centímetros en J. Ok, entonces aquí también me dio lo mismo, o vi que eso era. RH es el dálmata. 0 centímetros en I y 10 centímetros en J. 10 seguros. Ah, no, 11, perdón. 11 Dije, centímetros en J. RQ. Creo que es el mono. ¿Cuánto les dio? Bueno, Menos 3 en I y menos 6 en J. menos 3 en I, menos 6 centímetros en J. El vector de posición para el objeto R o para la figura R. Menos 3 en I y menos 4. Menos 3 centímetros en I, menos 4 centímetros en J. RK. 3 en I y menos 9 en J. A ver, si es 3 positivo, Sí. entonces lo tengo mal yo aquí. No, es el de abajo, ¿no? A ver, ¿quién es R? R es R, OPQ, R. Yo. OPQ, R es el perro ese, coyote. Está aquí. Y es menos 3, 1, 2, 3. Y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Es menos 3, menos 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, menos 3 centímetros en I, menos 4 centímetros en J. RK.
acá creo que es el pato. Es el pato. Menos 3 centímetros en I. Digo, 3 centímetros en I menos 9 centímetros en J. Muy bien. 3 centímetros en I menos 9 centímetros en J. Y luego sigue otra hormiga, RD. Es menos 5 en I y más menos 3 5 en J. y más 3 en J. Muy bien. Entonces, vean que aquí aparecen, bueno, los vectores eso. Bueno, lo que es importante es que vean estas componentes. RB se representa como XB, YB. RA como XA, YA, son sus componentes. Y Lawyer Pro lo que hace es que utiliza este lenguaje de componentes para las funciones. Esas funciones, bueno, pueden ser vectores o pueden ser simples funciones. O sea, yo puedo tener una función que se llama, por ejemplo, y igual a x al cubo. Entonces, mi variable independiente, pues, es x. Y en términos de esos valores de x, yo voy a encontrar los valores de y. En este caso, sin embargo, estos son vectores concretos. Estos vectores comienzan en un punto o comienzan en una posición, terminan en una posición. Estas son las componentes. Y lo que caracteriza a todos estos vectores, pues es que parten del origen. Todos estos vectores parten del origen, según vemos aquí en la figura. Muy bien, entonces ese punto en común que tienen todos ellos es el origen, sería el 0, 0. Esto va a ser importante, bueno, ahorita vamos a ver en el programa Lawyer Pro, al graficarlos, porque por default el programa trae que los vectores van a ser graficados de 0, 0, pero un vector en Lawyer Pro pues puede ser graficado partiendo de una posición diferente de 0 y llegando a otra posición. Entonces, esos otros vectores se llaman vectores de desplazamiento, o cuando estamos hablando de movimientos se llaman desplazamiento. No tienen por qué partir de 0, sino que el ejemplo que nosotros vamos a ver, esta abeja tiene aquí su posición inicial y luego va a ir hasta el dálmata, entonces va a tener un desplazamiento de aquí hasta acá. No es que se vaya a través de esta línea recta, puede irse como sea, pero ella cambia de esta posición hasta el dálmata, o sea, puede ir a dar la vuelta por acá y luego finalmente llegar a donde está el dálmata. Lo que nos va a representar el vector de desplazamiento es cambio de posición final menos posición inicial. Bueno, entonces primero vamos graficando esos vectores y ya luego hablamos del vector desplazamiento. El ejercicio, que viene aquí, dice, utiliza el programa Lawyer Pro para graficar en un mismo diagrama los vectores correspondientes a las imágenes A, B y F. Nosotros le vamos a agregar más y vamos a graficar los 8 vectores estos, para ampliar un poquito nuestros ejercicios. Muy bien, entonces vamos a graficar estos vectores que tenemos aquí, que corresponden a estos que están aquí. Bueno, aquí está A, B y F, están los 3 primeros, pero hemos puesto otros, creo que son otros 5, para graficar, aumentar pues el número de vectores graficados para adquirir más experiencia. No les dejo ninguno de tarea, bueno, porque supongo que ustedes los van a hacer allá de tarea, los que no los estén haciendo, y los que los estemos haciendo aquí en el ejercicio, pues ya lo estamos haciendo, o sea, no, ya que les valga, pues, o van a hacer su reporte respectivo y van a entregar su archivo de Lawyer Pro también como parte de este ejercicio. Muy bien, entonces vamos a abrir el programa Lawyer Pro, y el programa, recuerden que ya instalado forma un icono o genera un icono que es Lawyer Pro 3.16.1. Puede ser que haya dos, uno en español y otro no, los dos en español. Si lo instalaron, pues, según vimos ahí, y lo vamos a correr, entonces damos doble clic y se abre el programa. Muy bien,
Entonces observen que aparece muy sencillo el programa. Aquí hay una colección de datos, o aquí va a haber datos que nosotros vamos a introducir, y esos datos van a ser graficados aquí, en esta parte. Esta es entonces la ventana inmediata, o la ventana, o la carátula que trae por default el programa Lawyer Pro. Datos, gráfica. Datos, su gráfica aquí. Muy bien, aquí pueden ser agregados una gran cantidad de datos, y entonces acá puede ser realizada una gran cantidad de gráficas también, o sea, no tiene por qué ser una. La otra, estas gráficas se analizan utilizando estas herramientas que están aquí. Todo esto son elementos para trabajar con las gráficas estas que están aquí. A su vez, esta colección de datos, o estos datos, nosotros los podemos introducir aquí manualmente, o pueden ser obtenidos a través de sensores, como veremos posteriormente. O sea, nosotros vamos a utilizar al menos unos 3, 4 sensores, y esos sensores nos van a nosotros permitir datos. Estas columnas, pues, cuando estén activos los sensores, se van a ir llenando de datos. Y la otra forma es a través de análisis de video. Entonces, en estos primeros ejercicios vamos a hacer análisis de video, y luego posteriormente vamos a utilizar sensores para tomar datos. Utilizando sensores, pues es mucho más rápido, pero para que tengan la experiencia, pues, también de cómo analizarlos utilizando video, vamos a hacer unos primeros ejercicios, y mientras adquirimos experiencia con las gráficas. Muy bien. Con los vectores ocurre algo un poquito distinto. Y bueno, los vectores, en nuestro caso, son puntos orientados, pues, o un vector es una línea que va entre dos puntos, entre su origen y su final, y la damos a través de componentes. En el caso de los vectores que parten del origen, esos vectores, para especificarlos, pues únicamente requerimos un punto, porque el otro ya está especificado, parte del origen. Sin embargo, lo que nosotros damos más que puntos, o bueno, eso es lo que quiero que quede claro, son las componentes XA, YA, y así para cada uno de los vectores. Vamos a dar esas componentes, entonces las vamos a especificar aquí. Muy bien, entonces aquí aparece una columna XY, y bueno, podemos modificarlo esto poquito. Por ejemplo, si aquí queremos introducir las componentes del vector A, vamos a modificar esto, le damos doble clic, y aquí vamos a escribir una, para que nos quede así, ¿cómo podemos decir? Tipo, para que nos quede un poquito más estético, vamos a escribir una X mayúscula y una A minúscula. Eso se debe a que aquí, bueno, no se pueden poner subíndices, o los subíndices que se pueden poner son estos, nada más son números. Y entonces vamos a escribirlo así, XA, es como lo que nosotros teníamos acá en nuestro programa, al revés, era, bueno, no tanto al revés, era así, X, pero aquí poníamos una mayúscula. Como no se pueden poner subíndices, para que nos quede pequeñita, esta la ponemos grandota y esta pequeña. Entonces esta, la única forma de que quede pequeña es poner la minúscula en el programa. Entonces XA es esa componente del vector. Y vamos a ver posteriormente que el programa permite escribir un nombre para las etiquetas de los parámetros, bueno, etiquetar los parámetros con un nombre, y acá con una abreviatura. En física, bueno, igual que en química, saben que la masa, por ejemplo, pues se representa con una M, que el tiempo se representa con una T, y así. Entonces, en algunos casos nosotros etiquetamos el nombre de las variables, o el nombre de los parámetros que vamos a capturar con ese nombre, y luego hay un símbolo.
Entonces, por ejemplo, si estamos tomando la tensión, aquí llamamos tensión y aquí escribimos voltios, por decir algo, o corriente eléctrica y acá su símbolo que es I. Muy bien, entonces, en este caso no hay distinción. El nombre de la etiqueta le vamos a poner XA y la vamos a abreviar del mismo modo, XA. Unidades sí tiene, ya vimos que son centímetros y estamos listos. Aquí tenemos XA, está en centímetros o va a estar en centímetros. Para Y, igual, damos doble clic izquierdo y decimos aquí que esta va a ser Y, la ponemos en mayúscula para que esté grandota. YA, y aquí también YA, centímetros, aplicar. Entonces con esto pues ya tenemos las dos componentes del vector. Aquí si nos fijamos, XA vale 6 centímetros y Y vale 6 centímetros. Entonces aquí tenemos dos valores ya para el vector A. Y bueno, observamos que aquí en esta gráfica nos aparece un punto, aquí, que está precisamente o que nos dice que aquí es XA vale 6 y YA vale 6 y nos da un punto. Entonces, estas son las coordenadas del punto final del vector, pero más que eso son sus componentes. Ahorita vamos a ver cuál es la distinción. Estas son las componentes de ese vector. Bien, los vectores, sin embargo, no se grafican aquí, no se representan aquí. Los vectores aquí se representan únicamente funciones. Claro, si un vector tiene como componentes funciones, pues sí, las vamos a representar nosotros aquí. Pero en este caso, pues no, estos son simplemente las componentes de ese vector. Entonces, los vectores, insisto, no se representan aquí, por lo tanto, esta tabla, o esta tabla no, este plano no nos sirve y lo podemos ya sea hacer pequeñito o lo podemos eliminar. Para ello lo marcamos, o sea, vemos que esté seleccionado ahí como se seleccionan en Windows, que esté marcado con los cuadritos estos, damos un clic derecho y eliminamos. Y bueno, ya no aparece. Y los vectores se representan yendo aquí a insertar, medidor, pantalla animada. Ahí está. Voy a guardar la clase por si luego la quieren ver. Ya que esto, bueno, por si luego tienen dudas. A ver, entonces, ya está grabando. Okay. Bien, entonces aquí está nuestra ventana, esta ventana animada, lo vamos a ver si alcanzamos a ver por qué se llama así. Ventana animada, y aquí vamos a representar los vectores. Bien, para representar los vectores o esta ventana animada o ventana de representación, tiene que ver con lo que nosotros estamos, bueno, en este caso graficando o estamos tratando de representar. En el caso, por ejemplo, de videos, pues lo que nosotros representamos es el movimiento de un objeto, generalmente, pues. Otras veces, cuando los datos son de sensores, lo que se construye aquí es como una especie de una pequeña animación. O sea, una animación que nos recuerda o que nos representa el movimiento de un objeto. Es decir, en la realidad, pues lo que yo voy a tener acá en una mesa, por ejemplo, en una mesa si tengo un plano inclinado, pues voy a tener un objeto que se está moviendo acá. Entonces, una forma de hacer eso en el laboratorio actualmente podría ser, por ejemplo, tomar ya sea un video de cómo se está moviendo el objeto, aunque yo no analice el video, sí estar viendo cómo los datos que yo estoy obteniendo se relacionan con dicho video. O sea, puedo
asignar un tiempo inicial en mi gráfica o en mis datos y relacionarlo con el video y así hacer una representación del movimiento. Dicho de otro modo, aquí lo que me quedaría sería simplemente un punto que se está moviendo, que me representa el movimiento del objeto, que se está moviendo realmente cuando nosotros tomamos los datos, o que se estaba moviendo realmente cuando nosotros tomamos los datos. Muy bien, entonces, eso es lo que se consigue. Entonces, pues hagan de cuenta que es como un escenario donde se va a representar el movimiento del objeto. En este caso, no hay movimiento, son vectores que representan la posición de objetos que están fijos. Entonces, aquí vamos a poner un sistema coordenado cartesiano en el cual vamos a representar los vectores, así de fácil. Ok, entonces, si nosotros vemos la imagen de lo que estamos representando, es este plano en el cual hay diferentes objetos. Ahora, en el caso del programa Lawyer Pro, la ventana que representa, o sea, la ventana esa donde vamos a representar los vectores, debe ser una ventana cuadrada, o sea, no es una imagen de video ni nada de eso, no es del tipo imagen de representar fotografías, es una imagen cuadrada. Por lo tanto, debe tener las mismas dimensiones tanto en X como en Y. O sea, no se representa a escala y debe tener dimensiones las mismas en X que en Y. Si yo quiero representar, entonces, este diagrama que aparece aquí, tengo que fijarme cuánto mide de aquí hasta acá. Y bueno, podemos observar que de aquí hasta acá, si acá es menos 5 y acá es 5, 6, 7, 8, serían, perdón, son 6. 6 y 8 son 14. Entonces, de aquí hasta acá son 14. Ahora, en Y va de menos 12 hasta 12. Entonces, son 24 unidades. 24 unidades y 14 acá. Entonces, para que nos quede cuadrado y quepan todos los vectores que nosotros tenemos, quepan bien, tenemos que hacer que esto sea un cuadrado, es decir, debe ir también también debe medir 24 en X. Entonces debemos seleccionar siempre el eje mayor o la representación mayor que tengo yo que hacer. No es tanto el eje, es la medida que yo requiero aquí. Entonces vamos a decir que la ventana, por ejemplo, comienza en menos 12 y vaya hasta 12. ¿Por qué en menos 12? Porque voy a tratar de centrar o de poner yo el 0 al centro. Si yo podría, si no hubiera vectores acá, pues decir, no, que nada más vaya de aquí de un menos 1, por ejemplo, hasta acá arriba. Pero no, se requiere un sistema coordenado que esté al centro y por lo tanto vamos a ponerle que Y vaya de menos 12 a 12 y X igual, menos 12 a 12. Bueno, ¿cómo hacemos eso en Lawyer Pro? Es muy fácil, todas las características de estas ventanas se editan aquí. Entonces doy un doble clic izquierdo, y me aparece ahí opciones, pantalla animada. Y bueno, aquí hay algo que nunca he entendido por qué le pusieron aquí espacio simétrico, las mismas unidades en ambas direcciones. Dimensiones, perdón, y vean que por default aquí aparece menos 50, 50, menos 50 y 50. Si yo quiero editarlo, en mi caso sería menos 12 a 12 para X, y en Y sería de menos 12 a 12, pero observen que no puedo editar el 50. Y resulta que para poder editarlo, a pesar de que acá dice espacio simétrico, debe decir espacio asimétrico. Esto debiera ser una indicación, una indicación en la cual se dijera precisamente lo que yo les he dicho, que debe tener el mismo tamaño la ventana esa, misma ventana tanto en X como en Y. Entonces,
cuando yo le cambio aquí a espacio asimétrico, ahora sí puedo editarlo. Ahí tenemos que en X vamos a ir de menos 12 a 12 y en Y de menos 12 a 12. Bien, aquí vamos a dejar esto pendiente. Bueno, ahorita vemos qué quiere decir. Vamos a ir a mostrar ejes. Y acá en vectores podemos seleccionar mostrar nombres, mostrar componentes, mostrar valores. Y luego nos aparece aquí a la derecha una indicación para 3 vectores, vector 1, vector 2, vector 3. Entonces, en nuestro caso, pues nada más tenemos componentes de un solo vector, entonces vamos a seleccionarlo. Ahí está. Y ya dice definir un vector, lo definimos en términos de sus componentes. Si nosotros no queremos, no hubiéramos hecho o no estamos haciendo este ejercicio, yo aquí puedo ponerle valor fijo y escribirle un 6 para la componente en horizontal y otro 6 para la componente en vertical, 6, 6. Sin embargo, pues eso no es práctico. Nosotros vamos a definir los vectores en términos de funciones o de componentes que son funciones, y entonces, pues, en lugar de tener únicamente un valor aquí, pues podemos tener, en los casos que nosotros vamos a ver, que vamos a representar ondas de sonido, por ejemplo, vamos a tener hasta, ¿qué serán? Digamos unos 50 datos por segundo. Entonces imagínense que tomamos 2 segundos de datos, pues vamos a tener ahí 100 datos. Y andar escribiendo de uno por uno, pues no, digo, es algo complicado. Entonces, en lugar de eso, mejor nosotros escribimos aquí a la componente como función, y así estaríamos representando todos esos vectores. O sea, un vector sería un vector variable, pues un vector que tiene primero una componente, luego otra, luego otra, luego otra. Y así, este vector entonces nos va a quedar como, bueno, podemos tener muchos vectores, pero regularmente vamos a ir graficando nada más de uno, porque si no se nos llena de vectores. Bueno, entonces en este caso es algo muy limitado, es solamente un vector, pero vamos a acostumbrarnos a representarlo en términos de sus componentes. Entonces en horizontal escribimos que es XA y aquí que es YA. Y ese nombre de ese vector es RA. Es el vector que corresponde al objeto A, lo escribimos así, RA. Factor de escala. Este factor de escala para los vectores posición siempre lo vamos a dejar en 1. Luego vamos a cambiarle a -1, pero por lo pronto así. Y vamos a ver por qué le cambiamos a -1. Factor de escala 1. Color que tiene por default es azul. Ahí le pueden cambiar si no les gusta el azul. Y listo. Le decimos aceptar. Y aceptar. Y cuando hacemos eso, pues aquí nos aparece el vector RA. Aquí, estas son sus componentes, no son coordenadas. Ahorita vemos cuál es la diferencia. Estas son sus componentes de ese vector RA. Y aquí está graficada su componente en X, su componente en Y. La magnitud de esta componente es 6. La magnitud de esta es 6. O decimos que sus componentes son 6 en X, 6 en Y. Muy bien. Entonces, pues ya tenemos aquí el primer vector. Y teníamos, sin embargo, muchos otros vectores. No, este no era el único. Bien, el programa nos permite a nosotros escribir las cosas en una forma rápida, abreviar tiempo. Y entonces, este formato que tenemos para el primer vector, para el siguiente vector es igual, para el tercero es igual, y así sucesivamente. Entonces, todos los vectores tienen el mismo formato, y entonces voy a poder simplemente replicar esto. Voy a replicar el formato, pero voy a ponerle valores que correspondan al vector RB, cuyas componentes serían XB y YB. Entonces, para hacerlo es muy facilito. Nos vamos aquí donde dice datos, nueva colección de datos, y editamos. Entonces aquí, en lugar de ser XA, lo cambiamos y va a ser YB.
Digo, perdón, XB. Aquí también. XB. Aplicar. Aquí en lugar de YA va a ser YB. En lugar de YA va a ser YB. Aplicar. Vamos con el siguiente vector. Datos. Nueva colección de datos. Creo que era el vector F. Entonces damos doble clic. XF. XF. Aplicar. Aquí vamos con YF. YF. Aplicar. Yo no me acuerdo cuál vector sería, pero creo que es FGH. Es el H de los que vamos a graficar, pues. Entonces, el procedimiento sigue de manera similar. Datos, nueva colección de datos. Aquí vamos a ponerle que es el H. H. Y vamos con la Y. YH. YH. HI, creo que ese no va. J, tampoco. K, creo que sí va el K. Ah, me falta uno que es el D. RD también era. Entonces vamos a poner el D. Datos, nueva colección de datos. No, sí, nueva colección de datos. Ahí está, editamos XD. YD. XD, perdón, aplicar. Ahora sigue la Y. YD. YD. Bueno, no nos quedaron en orden, pero no importa. XD. E. F, ya está. G. Si queremos que queden en orden, nada más se pueden mover. O sea, para eso, acá sería A, B, C, luego seguiría la D. Entonces puedo mover esta para acá. Puedo mover la D para acá. Luego seguiría la E, pero E no está. F, ahí está. XF, YF, G, H. Y no va J, K. Sigue la K. Entonces, datos, nueva colección. Los editamos. XK. YK. Digo XK primero. Y la completamos. Tenemos que ya seleccionar las dos. XK. Aplicar. Lo mismo para la componente en Y. YK. YK. Aplicar. L. Creo que esa no va. M. Tampoco. N. Ñ. O. P. Q. Entonces sigue la Q. Datos. Nueva colección de datos. No. Nueva colección de datos. Y los editamos. Aquí sería XQ. XQ. Aplicar. Cambiamos. YQ. YQ. OPQR. El R también va, creo. Y datos. Nueva colección de datos. Y aquí simplemente vamos a cambiarlo. XR. XR. Bien. R. R. Creo que ya son todos. Vemos cuántos vectores tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que son 8 vectores. Muy bien, entonces, pues nada más nos falta escribir aquí quiénes son las componentes de los vectores. Como ya los tenemos, vamos a ver si me dan estos datos. ¿Cuánto vale XB? Bueno, XB.
Menos 5, Ya la- creo. A ver, aquí está. Menos 5, menos 3 y 6 menos 8. Menos 5, menos 3, 6 menos 8. Escribimos aquí. Menos 3, menos 5. Menos 5 ahí. ¿Y aquí cuánto era? 6, 8. Pero vemos otra vez. Ahí esta Menos no era. 8. Esta no era. No, esta tampoco. Ah, qué me pensé. Era 6 menos 8, menos 5 menos 3, 6 menos 8, 0, 11. 6 menos 8, 3 menos 5, 6, 8 y 0, 11. ¿Cuánto vale el H? Menos 3 menos 6. Entonces aquí escribimos menos 3, menos 6. No quiso. Menos 6. K era el pato. Era, Menos 3 menos 4. ¿seguros que es menos? K. El pato es 3 menos 9. Según yo, para el pato. Sí, está bien así, 3 menos 9. Ok, entonces lo escribimos aquí. 3 menos 9. Luego sigue el mono. Menos Mono 3, 6. menos 3 menos 6 para el mono. Y el último es menos 5, 3. Bueno, a ver, primero Q. Menos 3 menos 6. Menos 3 menos 6. Oh, pues menos 6. Y la última es, ¿qué? Menos 3. No. A ver, la hormiga última. Menos 5, 3. Menos 5, 3. Muy bien, entonces vean que ya se llenó la tabla de vectores, o ya se llenó aquí con datos. Y bueno, esto es apenas el presagio de lo que nos espera. Bueno, después se va a aparecer todas tablas más llenas que esta, pero la forma de generarlos va a ser mucho más rápido, con derivadas e integrales que puede realizar el programa. Muy bien, entonces vamos a graficar aquí el otro vector, el b. Para eso vamos al vector 2 y aquí vamos a seleccionar entonces sus componentes, que son xb, yb. Ahí está. Y aquí le vamos a llamar que este es el vector rb. rb. Escala 1, dice que nos lo va a poner en rojo, no le hace. Aceptar, vamos con el vector 3, que es el vector f. Entonces sus componentes van a ser xf, yf, ahí está. Y aquí decimos que es el vector rf. Y bueno, ahí por default trae que nos lo va a poner en verde. Aceptar. Observen que ya no podemos poner más vectores. Entonces, esto está limitado a que cuando mucho en una ventana se tracen 3 vectores. Y aquí tenemos el primero, RA, RB, y acá tenemos al vector RF. No es cierto, este no es F. A ver, vamos qué hice. El vector 3 puse XF, YF. Creo que está mal entonces, ese vector F, porque es el balón de fútbol. Entonces, el balón de fútbol tiene un vector hacia abajo. Dejen, vemos qué hicimos. Entonces, le decimos aceptar. Aceptar y vamos a ver qué pasó con el vector F. Entonces, vamos a abrir aquí. Y tenemos que el vector XF lo cambié por el vector H.
XF debe ser menos 3 menos, no, de hecho este también, tampoco está bien. El vector H es el que es el dálmata y sus componentes son 0 y 11. Ah, es que, bueno, no sé qué hice, a lo mejor ya lo tenía y bueno, está mal ese. A ver, vamos a ver. H011 F. El vector XF, vamos a buscar aquí sus componentes. Es este tercero, son 6 menos 8. Son 6 menos 8. A ver si lo puse otro acá. XD. 6 menos 8. Este es el ABCD que hice. A ver, vemos X, está bien. XD. D era el... ¿Quién era D? Es una hormiga. Es la hormiga. ¿Es la primera o la segunda? Es la que está arriba, ¿verdad? Creo que es menos 5, 3. Sí. Y es este. A ver quién es R. A ver, algo está mal en esta tabla. R es menos 3 menos 4. R es menos 3, Menos 4. menos 4. Ah, puso menos 2. Ahí está. Este Q es el mono. ¿Este está bien? Menos 3, menos 6. Sí. Sí. Luego K es el pato. El pato es 3 menos 9. Sí. A ver, el H ya lo corregimos. El F es el balón de fútbol. ¿Sí es 6 menos 8? Sí. A ver, el F, el D. D era la hormiga que estaba arriba. Y B es el... ¿Ves la otra hormiga? Es la otra hormiga. ¿Sí está bien? Menos 3, menos 5. Sí. Creo que esos son al revés, ¿no? Son menos 5 menos 3. Menos 5, menos 3. Sí. Ahí está. Menos 5, menos 3. Ok. Vamos a ver si ya cambiaron entonces. Bueno, voy a borrarle aquí. Ahora está ahora. Ahí están. La hormiga, digo, la abeja, la hormiga y el balón. Están los... Muy bien, entonces observen lo siguiente. Aquí tenemos los vectores para que se vean grandotes, ahí lo pueden hacer grande, ahorita lo disminuimos. Y observen que aquí nos aparecen las componentes del vector graficadas. Su componente en X del vector RA, su componente en Y. Su componente en X del vector RB, que observen que su componente es menos 5. Su componente en X y en Y es menos 3, de aquí a aquí. Su componente de este otro vector es esta que está aquí y esta que va de aquí hasta acá. Entonces esta, bueno, ahí no, vean que no hay distinción, no sabemos si es la de este o si es la de este otro. Y eso se debe pues a que las grafican en el mismo color. Entonces, pues esto de las componentes aquí en Lawyer Pro no crean que es muy útil. Ya se parece al programa aquel que vimos de los PET, donde ya no les ponían color a las componentes. Entonces, pues esto debieran de tener un poco más de cuidado a la hora de hacer los diseños en los programas para que aparecieran pues así en colores quizá más tenues de lo que son los vectores para sus respectivas componentes. Bueno, total no lo hicieron. Entonces simplemente es que no son tan útiles las componentes aquí en este programa.
Bueno, ahí las vamos a dejar por lo pronto. Bueno, ya no podemos graficar más vectores. Entonces, el programa está limitado a graficar 3 vectores en bueno, 3 vectores distintos o definidos de modo diferente en una misma ventanita de estas. Si queremos graficar más vectores, hay que poner otra ventana. Entonces, puede irse uno acá donde dice insertar, medidor, pantalla animada, pero como en nuestro caso, los vectores que estamos haciendo o que estamos graficando son del mismo escenario, lo que hacemos es copiar esto. Entonces damos un clic derecho, seleccionamos copiar y luego salimos de ahí, seleccionamos pegar y ya tenemos otro escenario. Entonces vamos a editar aquí para representar los otros vectores que serían, por ejemplo, los vectores que siguen. No me acuerdo cuáles, pero ahorita vemos. Entonces aquí tenemos los 3 primeros o los 3 que nos dijeron que eran el vector RA, RB y RF. Los otros nosotros los pusimos, entonces vamos a tomar los 3 que siguen, que sería el vector RA, RB, RF, FG. No, primero vamos a graficar el D que es el de una hormiga, creo. Entonces vamos a darle doble clic. Por ejemplo, para este vector, vamos a decir que es el vector RD y sus componentes pues son simplemente XD. Aquí está XB, F, XH, lo pusimos hasta acá, XD, y aquí vamos a poner YD. Aquí está. Y le vamos a cambiar el color un poco para que vean que no es el mismo. Aquí le ponemos un azul medianoche o el que ustedes quieran, pues. Aceptar y ya lo tenemos. Vamos con el vector 2, lo vamos a editar. Es el D, E, F ya lo graficamos. Vamos graficando el H. Entonces aquí vamos a poner el vector H, que está por aquí. XH, YH. Aquí ponemos RH. En lugar de ese rojo, vamos a ponerle rojo oscuro. Y vamos con el vector 3, que si era H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Vamos a poner el Q. Entonces aquí seleccionamos XQ. No, ya pusimos el K, creo que no, ¿verdad? Vamos a poner el K. XK, YK. Y aquí le escribimos RK. Escala 1, aquí está verde, vamos a ponerle un verde oscuro. Y ya está, le decimos aceptar, aceptar. Y aquí están los 3 vectores. Este es RD para la hormiga. Este es RK para el pato. Y este sería RF. No, es RH, que es el del dálmata. Ahí está, RH, el dálmata, la hormiga, el pato. Ok, entonces nos faltan creo que 2 vectores. Repetimos el procedimiento, como suponemos que está guardado ya en la memoria, bueno, podemos decirle control C y luego pegar, pero creo que sí lo tiene todavía. Le decimos pegar y aquí sería el la tercera ventana. Aquí vamos a poner los vectores que nos falta. Creo que son 2. Es el vector, el Q, o el Q ya está. El del mono, no está el del mono todavía, ¿verdad? ¿O sí? Vamos a poner XQ del mono, YQ. Aquí está XQ, YQ. Y nos falta únicamente el R, aquí sería RQ. En lugar de este azul le vamos a cambiar también ahí a un tono parecido. Vamos a poner añil. Aceptar. Y el vector 2, este va a ser el R, RR.
y aquí va a ser XR, y acá va a ser YR. Ese era un perro, creo que estaba ahí, un perro aullador. Entonces, XR, YR, le vamos a cambiar en lugar de ese rojo, le ponemos color tomate, aceptar, aceptar. Pues ya tenemos aquí dos vectores, uno que dijimos era para el, a ver quién era, este es RQ, es el mono, y este otro es el perro ladrador, creo que es el R. Al R sí es el perro, entonces sería un vector que va de aquí a aquí y el otro es el del mono que va de aquí hasta aquí. Q y R. Y el último vector pues nos quedó de más, este. Entonces este ya estaba acá. Y bueno, cuando quieran ustedes que no aparezca un vector, si ya lo definieron y ya lo pusieron ahí, sería borrarlo, pero a veces es mejor simplemente ocultarlo. O sea, lo ocultamos y ya no va a aparecer. Ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos 3 aquí y 2 aquí. Tenemos nuestros 8 vectores, posición que corresponden a cada una de las figuras. Bueno, como pueden ver, pues sí se lleva uno su tiempo ahí localizando los vectores posición cuando lo hacemos, cuando son individuales, pues. Estos son los ejercicios enfadosos, los primeros, pero pues nos ayudan a aprender cómo representar cómo poner los vectores pues para su representación. Siguiente ejercicio, bueno, aquí para si algo pasa, que se nos vaya la electricidad, etcétera, hay que guardar nuestro archivo. Lo guardamos como, bueno, ahorita elegimos el nombre, pero primero pues voy a guardarlo yo en los avances de su grupo. Para eso me voy aquí a escritorio y luego entramos a calendario 2021A y vamos a ondas y fluidos. Y aquí pues no trae ningún otro nombre, no dice avanza. Entonces le vamos a escribir como graficación, vectores, posición y desplazamiento. Ahí está. Graficación, vectores, posición y desplazamiento. Le decimos guardar. Está guardado. Y vamos a ir con el siguiente ejercicio. Entonces, el otro ejercicio que viene aquí es el 24, nos dice, encuentra los vectores que inician y terminan en las imágenes correspondientes a las siguientes letras, según la tabla anterior. Y se utiliza Lawyer Pro para trazar y mostrar los vectores correspondientes a tales desplazamientos. Entonces, estos vectores se llaman vectores de desplazamiento, se representan así con delta. Y bueno, si queremos un desplazamiento de A hasta H, de la posición A a la H, ese vector se escribe así, delta R de A hasta H. Y bueno, en términos de lo que vimos para los vectores, ese sería un vector que inicia aquí y termina acá. Entonces, el vector RA, que es el de la abeja, más este vector desplazamiento, nos daría el vector que localiza al dálmata. Si queremos despejar el vector desplazamiento, entonces este desplazamiento sería este vector menos este. Entonces los desplazamientos, si este vector va de aquí hasta acá, se dice que este es el punto inicial del desplazamiento y este la posición final. Y entonces este vector sería posición final menos posición inicial, sería RH menos RA. Entonces, esos vectores pues también van a tener sus componentes. Este se va a llamar delta R entre A y H, una de sus componentes. En X iría de aquí a aquí. Y su componente en Y sería delta R de A hasta H, su componente en Y sería la que va de aquí a aquí. Muy bien, entonces aquí en este ejercicio yo no hice eso.
Entonces vamos a tratar de ver cómo se representarían esos desplazamientos. Para ello voy a copiar un formato únicamente. Control V. Y bueno, aquí vamos a cambiar esto. Este es un vector desplazamiento, entonces aquí voy a ponerle inicialmente una delta. ¿Y dónde está la delta? Aquí está. Delta R entre A y H. Aquí así lo escribiría. Delta R entre A y H. Y aquí diría yo que esto es un delta. Entonces voy a irme a diseño. Introducimos allí una delta. Y sería una delta X entre A y H. Ahí está. Delta X entre A y H sería su componente. Y aquí sería delta Y. Para lo cual ponemos otra vez una delta. Y entre A y H. Y bueno, esto si recordamos, se define como, bueno, antes a lo mejor, no sé si sería bueno escribirlo aquí o acá. Este delta R entre A y H, bueno, estas son sus componentes, pero se define como RH menos RA. O sea, dicho de otro modo, aquí tendríamos una RH menos una RA. A ver cómo le hacemos. Pues otra vez lo voy a escribir aquí. Voy a copiar este símbolo. Y nos quedaría que este está definido como RH en I. No, en I no, nada más así. Menos RA. Lo copio y lo voy a editar. Es RH menos RA, posición final menos posición inicial. Ahí está. Y bueno, esto se escribiría entonces ahí poniendo las componentes como sustituyendo. Sería XA más YA, no, XH más YH menos RA más YA. O sea, hay que escribir pues sus componentes aquí, estas que están aquí. Déjenlo, las escribimos así por la primera vez. Control C, no, primero el último. Este que está aquí. Control C. Lo escribiríamos aquí. Para ello, primero ponemos unos corchetes. Ahí, lo pegamos aquí. Control V. Y le vamos a restar menos. Voy a darlo otra vez. Bueno, pego otros corchetes. Otro corchete. Lo pego ahí y luego lo edito. Era acá ahí adentro. Entonces, esto no va. Y aquí sería XH en I más YH en J menos XA menos YA. Ahí está. Y bueno, finalmente, para terminar esta operación, pues me queda que esto sería igual a, al hacer la operación, recuerden que se restan las componentes. Entonces, bueno, voy a insertarle y otro corchete. Y aquí me quedaría que es XH menos XA, las dos en I. Entonces, a ver, sería XH menos, dentro del paréntesis, si quiere, lo voy a pegar, XA, todo mayúscula, todo esto en I. Entonces vamos a ir a diseño, es más fácil poner en este caso así.
Todo esto en la dirección Y. Y aquí nos quedaría más. Y bueno, voy a copiarlo todo y lo edito. Control C. Control V. Y aquí me quedaría que es YH menos YA. Y este menos no va. Y en lugar de I, pues es nuestro vector J. Oh, qué caray, no quiero. A ver, voy a irme a diseño. Me pongo aquí este y aquí. Aquí son J. Pero con vector, a ver. Diseño, presento. Ahí está. Muy bien, entonces, bueno, aquí está expresado todo en forma explícita. Desplazamiento entre A y H tiene componentes. Desplazamiento entre A y H, desplazamiento entre, bueno, su otra componente, desplazamiento en Y entre A y H. Estas son las componentes de este vector. Ahora, este desplazamiento entre A y H es XH menos XA. Este desplazamiento entre A y H en Y es YH menos YA. Entonces, en realidad, pues esto lo puedo yo representar de la siguiente forma. O la operación que habría entre las componentes de ese vector, que es finalmente lo que yo quiero expresar, es esta. ¿Sí? Control V. Y esto va a ser igual a esta que se encuentra aquí, que sería XH menos XA, y la otra componente de ese vector es, bueno, la voy a escribir allí, es más fácil editarla ahí. Ponemos control V, y esa sería desplazamiento en Y entre A y H, es igual a YH menos YA. Dicho de otro modo, lo que yo quiero es este vector desplazamiento. Estas son sus componentes y se definen así. ¿Sí? Delta X entre YH es XH menos XA. Delta Y entre A y H es YH menos YA. Entonces, los siguientes vectores también tienen componentes semejantes. Es decir, el siguiente vector que me piden representar, bueno, está aquí. Y no está, casi está. Es el vector del desplazamiento entre F y Q, delta R entre F y Q. Entonces, aquí en este documento lo escribiríamos como delta R entre F y Q. Voy a ir a delta R entre F y Q. De aquí lo vamos a tomar. Control C. Control V. Delta R entre F y Q. ¿Cómo me quedaría? Voy a copiar esto. Ponemos aquí. Control V. Era Control C. Ah, perdón. Sí, era pegarlo ahí. Ahí está. Y ya nos quedaría que este simplemente sería delta X entre... No, entre F y Q, perdón. Entre F y Q. Aquí lo cambiamos. Entre F y Q. Aquí nos quedaría que es delta X entre F y Q. F, Q. Y sería simplemente igual a XQ menos XF. Y la otra componente pues sería similar. Control C, la pegamos aquí.
Control V. Ya nada más cambiamos la Y por la X. Y. Y. Entonces, estas son las componentes de ese vector desplazamiento y para el otro procedemos de modo similar. Ok, y entonces observen que los vectores de desplazamiento, pues nada más los voy a escribirlo así. Los pongo estos nombres para las componentes del vector y se definen como XH menos XA. Como yo ya tengo esto, lo voy a escribir simplemente en la operación o esta operación para definir quiénes son estos. Ya no requiero escribir, dicho de otro modo, la cantidad. No necesito hacer yo la operación, le digo al programa que la haga. Ok, ¿cómo se hace eso? Bueno, vamos a ir con el primero. Es delta R entre A y H, tiene una componente, delta X entre A y H. Entonces, eso es la que voy a escribir yo aquí en el programa. Para eso voy a mi tabla y voy a ir aquí donde dice datos, pero estas tablas, estas columnas no son manuales, no se escribe manualmente aquí los datos, sino que vienen en forma de columnas calculadas. Entonces me voy aquí donde dice nueva columna calculada y lo escribo aquí. Observen que hay una delta y bueno, esas deltas o ese alfabeto griego se puede acceder a él aquí. A la derecha, siempre que hay triangulitos, las opciones son letras mayúsculas, digo, letras griegas minúsculas, alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etcétera. Ahí está el alfabeto griego en minúsculas. El alfabeto griego en mayúsculas, alfa, beta, gamma, delta. Entonces la delta está aquí. La seleccionamos y era delta ¿qué? Delta R entre, el primero era entre A y F, así. Delta R entre A y H, no es F, entre A y H, entre la abeja y el dálmata, y sería una componente en X. Entonces, así la definimos, la pegamos, digo, la copiamos, la pegamos aquí. Aquí las unidades son centímetros. Y aquí la vamos a definir. Recuérdense que esta era XH menos XA. Entonces vamos a buscarlas aquí. Vamos a variables y aquí nada más aparecen XA y A. Y vamos a decir aquí elegir columna específica. Aquí se repiten otra vez XA, YA, pero la que nosotros queremos es XH. Es esta que está aquí. Aceptar, ya nos la pone aquí, colección de datos, es el dato XH, y aquí podemos darle espacios, poner un signo menos y vamos a restarle XA. Variable columna, podemos tomar esta o ir a elegir columna específica. Podemos tomar esta, a ver qué nos da. Y ya le decimos aplicar y nos da ahí una columna que tiene esta componente. Ya hizo el cálculo, ya lo puso aquí. Igual procedemos con el otro, pero si no quiero andar escribiendo todo esto otra vez, bueno, lo vuelvo a copiar por si no se guardó. Y vamos a ir a datos, nueva columna calculada. La pegamos aquí. Y nos falta cambiarle únicamente en lugar de la X una Y. Caray. A ver, quitamos la X, ponemos una Y. Y aquí la definimos. Vamos a variables columnas. Recuerden que es YH. No. Sí, YH. Aceptar y le vamos a restar YB menos variables YA. Ahí está, aplicar, nos da la componente. Entonces aquí tenemos ya nosotros uno de los vectores. Vamos escribiendo de una vez todos, puesto que se parecen. Entonces, en el programa vamos a ir datos, nueva columna calculada. Y el otro vector era entre Q y qué.
No, entre F y Q. Entre el balón de fútbol y el mono. Entonces, control V. Aquí ponemos que es entre F y Q. F, Q. En X. Aquí escribimos lo mismo. Entre F y Q. En X. ¿Cómo se define? Bueno, aquí no, se me hace que no le puse unidades, deben ser centímetros, aquí no lo puse. Entonces, ahorita regresamos a editar eso. Y bueno, aquí va a ser variable columnas, el final es Q. Entonces, aquí elegimos XQ, que es el final, XQ, aceptar, y le vamos a restar XF, menos XF. Variable columnas, XF, aceptar. Y la otra es semejante. Para nada más cambiar la Q, copiamos esta. Bueno, esta de una vez le vamos a poner que tiene unidades de centímetro. Pues se nos olvidó. Y datos, nueva columna calculada, la copiamos. En lugar de ser X es Y. También la copiamos. En lugar de ser X es Y. Ahí está. Vamos a definirla. Entonces es el vector final es Q. Entonces debe ser QY. O YQ, perdón. YQ. Y le vamos a restar YF. XF. YF. Aplicar, aceptar. Y ya está, aplicar. Nos falta el último vector. Se me olvidó las unidades. Ahí está. Nos falta el último, que es un desplazamiento entre K y D. K es el pato y D es la hormiga. Entonces, pues es similar. Datos, nueva columna calculada. Control V. Y ahí vamos a decir que es entre K y D. En X. Lo copiamos. Lo pegamos. Y aquí en unidades son centímetros. Y sería el final que es D. Vamos a definirlo. Variable columnas. Elegir columna específica. El pato es XD. No, perdón, la hormiga. XD. Aceptar y le vamos a restar XK. Menos variable columnas XK. Que está por acá. XK. Aceptar. Voy a copiar esta para nada más cambiar Y. Aplicar. No sé si le puse unidades. Bueno, vamos a datos, nueva columna calculada. Control V. Ahí está. Le cambiamos la X nada más por una Y. Y la pegamos. Cambiamos la Y. Unidades centímetros. La definimos variables. Es para la Y. K es DY. O XD. 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 ¿Es Y, no, profe? Perdón, ¿es Y? Es Y, sí, ¿no? Porque ya hicimos la de X. Ok, entonces YD, aceptar, y le vamos a restar la XK. No, la YK. Entonces, columna específica, y vamos a YK. Está aquí. Aceptar. Aplicar. Ahí está.
centímetros, 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 todas tienen, y pues ya vamos a escribir ahora esos vectores una vez que los definimos. Está enfadoso esto, ¿eh? 5 minutos de descanso para que se despabilen o nos despabilemos mientras bebemos agua o algo mejor si tienen. Tienes 5 minutos de descanso. Gracias. ¿Ya están listos para las vacaciones? No, aún no estoy lista. Aún no. ¿Cuándo empiezan? Todavía la próxima semana tenemos clase, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces queda una semana para decidir en cuál casa quedarse. Bien, entonces vamos continuando con la graficación de estos vectores. Para graficar estos vectores, pues es semejante a como lo hemos hecho aquí. Solamente que recuerden que esos vectores no parten del origen. Bueno, aquí se me olvidó decirles, quizá con respecto a estos vectores, que este punto del cual están partiendo, el programa lo pone por default y se encuentra aquí. O sea, si yo quiero editar esto, aquí donde dice animar punto, si le doy un clic, aquí me muestra una información que está mal redactada, pues, porque me dice animar punto, le dice mover posición horizontal y mover posición vertical. Esto debiera decir, bueno, se refiere a dónde inicia el vector. O sea, debiera decir colocar origen de posición horizontal y colocar origen de posición vertical para los vectores. Por ejemplo, vean que aquí por default viene 0. Bueno, se selecciona valor fijo y lo dice 0, 0. Aquí, cuando nosotros no queremos, bueno, creo que sí les habíamos mencionado, si no quiero hacer toda la operación que hice, quiero poner simplemente las componentes de un vector, pues se pueden escribir aquí. Por ejemplo, aquí para el valor fijo, si yo quiero que ese valor fijo, por ejemplo, quede en 3, 3, 3 para X, 3 para Y,
Aquí simplemente lo podría escribir yo aquí. Observen, 3, 3. Eso me va a mover el origen de estos vectores. Aceptar, aceptar, y observen cómo cambia. O sea, el origen, pero de los 3 vectores, del conjunto de los 3 vectores, cambia aquí a 3, 3. Entonces, observen que las componentes del vector son las mismas. Dicho de otro modo, esto que nos da aquí no son las coordenadas del punto final, que era lo que yo trataba de, bueno, trato de decirles, sino que son las componentes de este vector. De aquí a aquí son 6, de aquí a aquí son 6. De aquí hasta acá son más que 6. Bueno, de hecho deben ser 9. Sí, de aquí a aquí son 3 y las otras 3. Este punto, digo, este vector terminaría en 9, 9. Esas serían sus coordenadas del punto final. Entonces, esto que nos da aquí, insisto, no son coordenadas, son componentes del vector. Muy bien, entonces, ese punto inicial o ese punto de los vectores es común para los 3. No se puede seleccionar un origen para cada uno de los vectores que yo quiero escribir aquí. Los 3 deben tener el mismo origen. Igual acá, si quiero poner 3 vectores en un solo cuadrito, deben tener mismo origen, igual acá. En todos estos, si quiero poner más de un vector, deben tener origen común. Entonces voy a cambiarle esto, porque recuerden que como es correcto, es que partan de 0, 0. Entonces vamos a animar punto y lo cambiamos aquí. 0, 0. Bien, le decimos aceptar, aceptar. Ya lo regresamos. Bueno, ahora vamos con los otros vectores. Copiamos este formato y aquí vamos a poner los vectores de desplazamiento. Bueno, uno de ellos, porque los vectores de desplazamiento pues tienen diferente origen. Entonces estos vectores de desplazamiento no se van a graficar todos, o no se van a graficar los 3 en el mismo marco, sino que cada uno debe de ir en uno distinto. Bueno, vamos a editarlo y vamos a poner primeramente el vector que va entre A y H, entre la abeja y el dálmata. Para ello sus componentes pues son eso, delta R entre A y H en X, va a ser este. Y aquí va a ser delta R entre A y Y. Digo, entre A y H, su componente Y. Aquí no se alcanzan a ver, pero creo que es este. Y ese vector lleva una delta. Híjole, no sé si la haya guardado. Bien, ¿no? Entonces, como no la guardó, bueno, aquí le voy a decir aceptar por lo pronto. Aceptar, acá me lo pondría, pero dejen, voy a ir a la tabla para buscar una delta de aquí y copiarla. Entonces, bueno, puedo copiar todo esto. Control C. A ver si lo pegamos acá en el que quiero editar. Aquí. En el nombre. Aquí. Y todo por la delta. Este en realidad es el desplazamiento entre A y H. Sí, delta R entre A y H es este vector. Lo vamos a modificar ligeramente el color para que vean que no es el mismo. Aquí le ponemos ese. Aceptar, aceptar. Y es este vector que está aquí. Entonces, aquí no he modificado el origen de ese vector. Recuerden que este vector en realidad inicia en la posición de la abeja. Entonces, la posición de la abeja era XAYA. Entonces, la voy a cambiar. Animar punto. Y aquí voy a seleccionar XAYA porque ya están aquí en la lista. Si no estuvieran, pues puedo ponerla ahí. Entonces, vamos a ir hasta arriba. XAYA. Ahí está. Aceptar. Aceptar. Entonces aquí está el vector ya trazado de forma correcta. Este inicia en X, A y A y vean que es el desplazamiento delta R entre A y H. Bueno, los otros no los puedo poner aquí porque
me pasaría igual que con estos. Vean que este es el vector RB, pero le pusimos de origen el vector que va de aquí hasta aquí. Y para este también. Entonces aquí simplemente, si no quiero que estos aparezcan en mi imagen, los puedo ocultar. En lugar de borrarlos, le doy doble clic. Es decir, vector 2, ocúltalo. Vector 3, ocúltalo. Ahí está. Y ya nada más me quedó mi vector de desplazamiento. Los otros vectores, insisto, también son desplazamiento, no parten del origen. Y bueno, no tienen el mismo origen, entonces voy a tener que graficarlos en otro diferente. Bien, puedo copiar este o puedo seguir copiando esto como ustedes quieran. Copio, pego. No quiso ver otra vez. Copiar. Acá lo puso pegar. Bien, entonces voy a editar el primer vector. Y este voy a decir que es el desplazamiento que va entre, es el del mono, va entre F y Q. F y Q, X, delta R, F, Q, X. Y aquí le cambiamos delta R entre F y Q, Y. Aquí le cambiamos delta R entre F y Q. Le vamos a cambiar de color. Ponemos color calabaza. A ver qué tal. Aceptar. Y vamos a cambiarle su origen de una vez. Este comienza en el vector F, que es el del balón de fútbol. No sé dónde quedó, por acá. XF y F. XF. Y acá debe ser YF. Aquí está YF. Aceptar. Aceptar. Y aquí está. Debe ir del balón de fútbol al mono. Y para el último, vamos a editarlo también. Y en ese caso, este vector es el que va entre K y D. K y D en X. Aquí no va. Bueno, entre K y D, perdón. Ya de una vez lo editamos ahí. K y D. Aquí sería entre K y D en Y. K, D en Y. Vamos a cambiar de color. Ponerle un rojo oscuro, rojo ladrillo. Vamos a ver si rojo ladrillo. Aceptar. Aceptar. Y me quedó mal porque no le cambié el origen. Este debe empezar en... Es el K. YK. Perdón, XK. YK. No, bueno, no sé. Si es K el pato, creo que sí, ¿verdad? Ahí está. Entonces debe ir desde el pato hasta la hormiga. Y ahí están entonces mis vectores de desplazamiento. Mi vector de desplazamiento entre el balón y el mono. Y el vector de desplazamiento entre el pato y la hormiga. Muy bien, entonces he concluido con la tarea. Bueno, la ampliamos ahí un poco más. No nos decía que graficáramos esto. Pero estos sí nos los piden. Entonces... Bueno, para reportar esta tarea, anexan los archivos de Lawyer. Yo lo guardé aquí como archivo. Lo voy a guardar. Ya tenía nombre. Era graficación de vectores, posición y desplazamiento. Entonces este archivo de Lawyer hay que enviarlo en la tarea. Si quieren, le sacan una copia, bueno, un print screen, imprimen la pantalla
y lo pegan en una hoja de Word. Recuerden que esta tarea hay que entregarla, bueno, que aquí está en Word, digo en Word, es un PDF, entonces hay que hacerlo en Word. Por eso les dejé la primera tarea, que era que editaran una página que estaba en PDF en Word. Entonces hay que hacer esto en Word. Los textos pues están fácil, lo único que en lo que se tarda un poquito más pues es en saber cómo escribir estas fórmulas, pero bueno, ahí tienen suficiente tiempo para hacerlo. Les vamos a dejar 15 días, pero como en 15 días son vacaciones, pues regresando de vacaciones, o la hacen durante las vacaciones y la entregan. ¿No hay dudas? No, profe. No. Disculpe, profe, ¿sí le puedo preguntar algo al final de la clase? Sí. Bueno, vamos a terminar un poquito antes. Fíjense que sigue un ejercicio aquí que está muy interesante. Es el último ejercicio. Este ejercicio lo van a hacer aparte, porque, bueno, lo vamos a hacer muy detallado, ya que representa pues un ejemplo de un movimiento, y bueno, es más general, es como lo que nosotros vamos a hacer. Por lo pronto, para la próxima vez, ahí en Schoology, le subí una que se llama práctica. Es una práctica, pero déjenme ver de qué es. Es de un movimiento oscilatorio. No sé si hacerla como tal, o si primero vemos no, esa. Vamos a hacer la práctica directamente del movimiento oscilatorio, utilizando un video, eso sí. Y pues entonces va a cambiar ligeramente la forma en la que viene ahí. De todas formas, bueno, ustedes traten de leer esa del movimiento oscilatorio. Insisto, está ahí en la página, y si no, yo la pongo ahí. Como vamos a hacer nosotros la práctica, no es con sensores. Bueno, la próxima vez les voy a mostrar un video de cómo se toman los datos para ese movimiento utilizando sensores, y nosotros la vamos a hacer utilizando video. Entonces la próxima vez trabajaremos en esa. Pero antes necesitamos graficar funciones. Graficar un vector que represente un movimiento es fácil, porque simplemente es algo semejante a lo que nosotros hacemos cuando tenemos una calculadora que grafica, o graficar en una computadora, solamente que aquí se va a representar en forma vectorial también, como lo hemos hecho nosotros ahorita. Entonces me arrepiento, perdón, para la próxima vez es lo que es el apéndice B de graficar funciones, lo que vamos a ver, porque vamos a ver cómo se grafica en Lawyer Pro en general, y ya pues regresando de vacaciones, ahora sí vamos a hacer nuestra práctica. Bueno, entonces corrijo eso, es leer o bajar el apéndice B. Bueno, nos faltan 15 minutos para que vean esto cómo se hace rápidamente en vectores. Aquí nada más vamos a graficar un solo vector, a diferencia de lo que hicimos acá. Entonces esto debe ser muy rápido. Aquí tenemos un vector R, es de posición de un objeto. Aquí está en su componente. Todo esto es su componente en X. Todo esto es X, Y. X en Y. Todo esto que está aquí es Y en J. Entonces todo esto va a ser X. Vean que X tiene un parámetro que se llama XY, luego otro BIX, es posición inicial en X, velocidad inicial en X por T. T es una variable. Y, B y Y son parámetros, AY es parámetro, y la única variable es T. Y bueno, en este caso en particular nos dicen que XY vale 3, Y 2, BIX 20, BY 50 y AY menos 10. ¿Cómo graficamos esto en Lawyer Pro? Archivo, nuevo. Aquí aparece X, aquí aparece Y. X y Y, sin embargo, son funciones, ya no son variables
digo, ya no tienen valores constantes. Entonces, la única variable o la variable independiente es el tiempo. A una de ellas yo le puedo asignar ese valor. O sea, voy a cambiar esta variable. En lugar de X va a ser el tiempo. Le doy doble clic. Aquí está X. En lugar de X escribimos tiempo. El símbolo para representarla pues es T. Las unidades son segundos. Y aquí vamos a generar valores. Yo podría escribirlos aquí, llenar la columna con los valores del tiempo. Pero aquí hay un algoritmo o algo que me permite generarlos. Voy a decirle que el tiempo inicial es 0, que el tiempo final es 10 segundos y voy a dar incrementos de 0.1 segundos. Eso me dice que voy a tener 100 valores. Le digo aplicar y lo llena aquí. Entonces aquí vamos a tener valores de tiempo que van entre 0 y 10. Y y X son las coordenadas. Esta Y, como tal, es una columna manual. Entonces, yo tendría que escribir aquí los valores manualmente o generar un algoritmo aquí para generarlos o para escribirlos. En este caso, sin embargo, es más fácil escribir X en función de T y Y en función de T. Por lo tanto, esta variable no me sirve como tal y la vamos a eliminar. Aquí para eliminar una columna, clic derecho, eliminar columna. Y vamos a generar una columna calculada. Ya lo hicimos como en el caso de los vectores. Datos, nueva columna calculada. Esta columna va a ser la coordenada en X de ese vector. X. Y aquí lo abreviamos igual. X. Unidades, metros. Y aquí en la expresión vamos a escribirlo. Recuerden que X era igual a XY más BIX por T. Pero no tenemos ni XY ni BIX. Ahora, XY y BIX son parámetros. Tienen valores que no cambian. Entonces, esos se definen aquí. También se pueden escribir aquí, pero regularmente es costumbre para hacerlo bien, ordenadito, irnos aquí a parámetros. Si yo le doy un clic aquí, me da una opción, editar parámetros. Entonces, los voy a escribir, los voy a añadir aquí. Observen que aquí está pi. Voy a añadir uno que se llama XY. XY, bueno, no sé cuánto era, pero creo que era 3 centímetros, no, 3 metros. YI, añadir YI. Creo que este era 2, ahorita lo revisamos. 2 metros. Voy a escribir BIX. Velocidad inicial en X, creo que era 20. Pues aquí lo escribimos. 20. Aquí escribimos metros sobre segundo. Y añadir velocidad inicial en Y, V y Y. ¿Cuánto vale V y Y? Creo que son 50. Insisto, ahorita revisamos todo porque falla la memoria, pero revisamos fácilmente. 20 metros sobre segundo. Nos falta la aceleración. Añadir aceleración en Y. Esta creo que sí le pusimos menos 10. Entonces, menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. Metro sobre segundo. Recuerden que los triangulitos son para escribir mayúsculas, minúsculas en griego, subíndices y superíndices. En este caso, si quiero poner segundos al cuadrado, le pongo un superíndice 2. Metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a revisar el ejercicio. Recuerden que son 3, 2, 20, 50 y menos 10. 3, 2, 20, 50 y menos 2. 3, 2, 20, 50 y menos 10, perdón, no menos 2. Aquí están, entonces ya estamos bien. Aceptar. ¿Qué vamos a escribir aquí para X? Nos vamos a parámetro. Parámetro XY más velocidad inicial en X. Recuerden que así nos decía aquí. Aquí no, acá. Que X era XY más BIX por T. Y bueno, Y era YI más BY por T más un medio de AY por T al cuadrado. Entonces vamos a escribirlo aquí. XY más BIX. Hay que ir a parámetros. Se selecciona esto acá en parámetros.
B y X por, el signo de por es el asterisco, tiempo, vamos a variables, aquí en variables está tiempo, y ya, X y es más B y X por T. Aplicar, y aquí me da todos los valores para T, ya calculados, y vamos ahora con Y. Datos, nueva columna calculada, Y. Y, la abreviatura también la escribimos igual, unidades, metros, y aquí vamos a escribir que este es Y más B y Y por T, parámetros no están variables, por tiempo más parámetros, aceleración en Y, por tiempo, entre 2, Entonces ya tenemos definidas ahí X y Y. Aplicar, y aquí me da los valores para Y. Y ya lo que sigue, pues es igual que lo que ya hicimos. En este caso, esta no la queremos aquí, vamos a decirle eliminar. Quiero los vectores. Insertar, medidor, pantalla animada. Y bueno, aquí debo fijarme en los límites que hay tanto para X para Y. En este caso, vean que Y no toma valores negativos, creo que empieza en 2 y termina en 2. Acá empieza en 2, termina en 2, toma solo valores positivos. ¿Qué ocurre con Y? Digo con X, que también toma valores que empiezan en 3 y creo que acaban en 203. Entonces, los límites más o menos serían de 0 a 200. Podemos ponerle de menos 10. Y bueno, el último podemos decirle ahí 200, a ver qué o 210. Así sería el límite de 220. Y para Y creo que no es necesario poner negativos, pero bueno, vamos a poner ahí un poco negativo. Menos 20. Y acá sería el máximo. Acá son 210, 230. Entonces acá ya tenemos 20, sería 110. No, 200, ¿qué? 220, 100. 220, ya tengo menos 20, sería 200 aquí creo. 220 y acá 210 y menos 10, ya está. Entonces aquí recuerden que debe quedar cuadrado, mismas dimensiones en X que en Y. A ver si aquí luego no me da problemas. Bueno, total ya está aquí. Vamos a dejar huella. En este caso hay que graficar todos los puntos. Se selecciona aquí 1. En lugar de cada 10, trazar, aunque no traza nada. Y vamos al vector 1. Aquí podemos mostrar nombres únicamente. Nada más tenemos un vector. Sus componentes son X, Y. Se llama el vector R. Nos lo va a mostrar en azul, factor de escala 1, aceptar. Aceptar, aquí está. Me trazó únicamente el último vector, este que está acá. Para que trace los demás, hay que ir a una opción que se llama analizar, aquí. Y cuando seleccionamos analizar, repetir. Y aquí seleccionar repetir. Y aquí iniciar. Y ahí está su vector posición. Observen que, bueno, aquí lo que estamos haciendo, si quieren le doy iniciar y le quité esto. Esto de dejar huella no lo está haciendo. Está quitando está trazando únicamente los primeros puntos, los únicos puntos. Ahí está. Y bueno, quién sabe por qué hace eso. Si con ustedes hace algo distinto el programa, puede ser que les queden aquí graficados todos los puntos. Esta es la noción entonces que nosotros queremos para los vectores. En este caso, este vector posición nos da la trayectoria del objeto, es decir, es un objeto
que comienza por aquí y luego va describiendo una trayectoria parabólica. O sea, ahí imagínense que hay un punto, bueno, que hay puntos o que hay un punto que está al final de este vector. Esto lo vamos a poder hacer, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo por hoy y la próxima vez lo continuamos. Vamos a ver cómo se relaciona este vector posición con otros vectores posteriormente. Y bueno, este ejercicio déjenlo, lo vamos a dejar porque por sí solo va a valer hasta 10 puntos si lo hacen bien. Entonces, esta es nuestra base para algo que se llama la modelación, o sea, cómo modelar o cómo graficar nosotros un vector posición o en general cualquier fenómeno a partir de la ecuación que nosotros tenemos para su descripción. Nosotros vamos a tener las componentes del vector. Cuando estemos tomando los datos, nos va a dar las componentes del vector. Con esas componentes vamos a trazar el vector este. Esas componentes las vamos a obtener nosotros en forma de funciones para la mayoría de los fenómenos. Y entonces, pues vamos a ver eso posteriormente. Entonces, esta es la imagen que nosotros queremos dar para el movimiento. Aquí va a haber un punto que nos va a ir representando el movimiento de los objetos y va a haber un vector que me represente su posición, otro que me represente su velocidad, otro que me represente su aceleración, etcétera. Todos los parámetros con los que está relacionado el movimiento. Muy bien, entonces, vamos a guardar esto. Aquí guardar como y le vamos a llamar vector móvil. Bien, entonces ven que bueno, qué aburrido era con los vectores que estaban fijos y qué facilito es con los vectores que están móviles. Es solamente uno, así como acá generábamos o teníamos muchos vectores. Aquí también vamos a tener muchos vectores, pero todos esos vectores se van a depender de este vector. Entonces, la forma en la que se definen es a través de derivadas de vectores, lo cual podemos indicarle al programa que los haga. Entonces, va a ser muy rápido. A diferencia del ejercicio que hicimos acá de graficar muchos vectores, aquí también vamos a graficar muchos o varios, pero es fácil definirlo, no tenemos que andar haciendo todo lo que hicimos anteriormente. Muy bien, entonces reviso la lista para poner asistencia a todos. ¿Vino Guerrero Espinosa? No se ha reportado, ¿verdad? Lomelí Cárdenas. Tampoco. Lucas López. Lupercio. Morga Medina. Presente. Y Sánchez Aguilar. Presente, profe. Ok, ¿nadie más falta? Repito, Guerrero. No, profe, perdón. ¿Quién? Olivares Plasencia. Olivares. ¿Ya le había puesto asistencia? Los únicos que no tengo asistencia, bueno, que no sé si estén, son Guerrero Espinosa, que no ha venido. Lucas tampoco, Lupercio tampoco. ¿Todos los demás tienen asistencia? Muy bien, entonces nos vemos la próxima vez. Ahora sí, su compañero que quería preguntar. Profe, lo que pasa es que tenía la duda de si todavía estoy más que nada a tiempo de instalar el programa, porque no podía, más que nada por cuestiones del antivirus de mi computadora que no me dejaba instalarlo, tuve que deshabilitarlo para poder instalarlo. No sé si todavía tengo tiempo. Claro, ¿tienes el programa ahí? Apenitas lo acabo de descargar, profe. Sí, hay que instalar, pues lo vamos a necesitar todo el curso. Entonces, ¿todavía puedo hacer las tareas, profe? Claro, apenas estamos haciendo esta. Bueno, es que la que quedó de tarea, la tarea previa era editar un documento para escribirlo en Word. O sea, estaba en PDF y escribirlo en Word. Pero para el programa es la primera vez que lo utilizamos. Entonces hay que instalarlo, hay que ver si se puede hacer este ejercicio, si pueden hacerlo. Ahí veo a ver cómo les pongo la clase que grabé, o que estaba grabando, o alguien la estaba grabando más bien.
y hay que instalarlo y empezar a trabajar con él, ¿sale? Hay un video donde viene ese ejercicio que estamos haciendo de graficación de vectores, entonces les voy a poner la liga ahí para que lo vean. Está en YouTube. No me gustó porque no apareció el mouse, entonces pues nada más les menciona ahí lo que estamos haciendo, pero no aparece el mouse indicando dónde hay que apachurrar. ¿Sale? Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes.